Y ese hecho de que sean condiciones dignas nos lleva a nosotros a que nos preguntemos qué es la dignidad. Tengo el cuaderno en la mano para leerles a ustedes la definición de dignidad. Cualidad del que se hace valer como persona. Se comporta con responsabilidad, seriedad, respeto hacia sí mismo y hacia los demás. Y no deja que lo humillen ni lo degraden. ¿Por qué traigo a colación en este escenario la definición de dignidad, compañeros? Porque nosotros como trabajadores debemos tener dignidad a la hora de ejercer nuestras labores, debemos tener dignidad a la hora de relacionarnos con cualquier directivo de la empresa. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Cómo soy digno a la hora de ejecutar mis labores para las cuales fui contratado? Soy digno cuando ejecuto mis labores de manera responsable, de manera seria, pretendiendo ser el mejor en lo que hago, no para aplastar a los demás, sino para darle buenos resultados a la empresa, pero además por respeto a mi persona, porque yo como persona no puedo esperar dar la imagen del peor. Yo como persona siempre debo esperar a ser el mejor y destacarme entre lo que hago y entre mis compañeros, no para aplastarlos, sino para darle calidad a cada cosa que yo hago. Hace unos días allí en Campo Santiago, donde yo trabajo, yo soy trabajador de contratista, de la contratista Omia Colombia SAS. Y es un común denominador escuchar lo que decía Juan Carlos hace un momento, que donde llega esta organización sindical, con el mero hecho de llegar, con la sola presencia de este logo al interior de la empresa, muchas condiciones empiezan a mejorar. Y lo hemos vivido allá en las bases de Perenco, donde Perenco, tan pronto llegamos nosotros a hacer presencia, tan pronto le avisamos que teníamos allí al interior de ellos a 13 compañeros sindicalizados y les presentamos el pliego de peticiones, Perenco automáticamente empezó a meterle mano a condiciones que hacía años no mejoraba. Condiciones en las de habitación, en las diferentes bases en el departamento de Casanare. ¿Y eso qué demuestra, compañeros? Que hay un reconocimiento de parte de la empresa de la fortaleza de este sindicato. Pero la fortaleza de esta organización se la da la unidad de los trabajadores. Es por eso que en este día le hago un llamado a aquellos compañeros que no sean sindicalizados para que hagan parte de esta gloriosa organización que lo que trae son derechos y dignidad a los trabajadores. Y vuelvo a la referencia que les haría allí de Campo Santiago. Me decían dos supervisores: Carlos, estamos de acuerdo con las luchas que ustedes llevan, estamos de acuerdo con los derechos que ustedes conquistan para los trabajadores, hermano, pero nosotros necesitamos de vez en cuando jalarle duro las orejas a los trabajadores, pero usted no deja. Aquí no se le puede decir feo a nadie, no se le puede levantar la voz a nadie, Carlos, porque usted llega de una vez a señalarnos, a atacarnos, porque hacemos eso con los trabajadores. Y le dije, así va a seguir siendo, no por mí, no por Carlos Segovia, sino por la gloriosa Unión Sindical Obrera, que justamente existe para eso, para defender a los trabajadores, y que así como los sindicatos están para democratizar y equilibrar las relaciones laborales, así está la USO para que haya un trato de respeto entre los superiores, entre los empleadores y los trabajadores. No puede presentarse eso que sucedía antiguamente en la industria, donde un empleado directo de una operadora cogía y regañaba como un chino pequeño, y perdónenme la expresión, a los trabajadores
vulneraban su dignidad, vulneraban su ser como persona. No puede presentarse eso. Y aquellos personajes que se pasan de proactivos, como el señor Abaunza, que pretende hacer y abusar del poder que le ha dado la empresa de esta malla para allá, porque es solo de esta malla para allá, porque por fuera no es nadie ese señor. No está por encima de la ley para que pisotee a nadie, ni para que se vuelen los procedimientos. No está por encima de la ley. Lástima que se fue el cobarde y llegó y se fue para que me escuchara. Y si es preciso, grábenlo, compañeros. Es el mensaje de esta organización. Usted no está por encima de la ley, señora Abaunza. Y vamos a estar pendientes de su proceder. Y si es preciso, vamos a aprovechar la estancia de nuestro compañero Edwin Palma allí en el Ministerio de Trabajo y nuestro compañero Carlos Duzán, director nacional de Inspección y Vigilancia del Ministerio, para pedir una visita del Ministerio, una visita de inspección, para que se revise qué es lo que está sucediendo al interior de esta empresa. Una empresa de la industria petrolera en el año 2022 no tiene por qué tener tantos incidentes de forma tan consecutiva. En este año, cuando ya se lleva hablando de la cultura de la seguridad, ya casi 2 décadas, no pueden estar sucediendo estas cosas como cuando estaba arrancando aquí la industria petrolera en Colombia, por allá en 1918 con la Troco. No puede estar sucediendo eso, compañeros. Y ustedes como trabajadores no pueden permitir que nadie venga a decirles que se vuelen los procedimientos, porque él es el que ordena. Es ahí donde ustedes deben tener la dignidad de decirle: mi experiencia también vale, y está primero mi vida, y está primero los activos también de la empresa, después de la integridad de las personas. Es ahí donde deben tener ustedes, compañeros, la capacidad de decirle: no, señor, por mucho cargo que usted tenga, aquí las cosas se hacen como están determinadas y como se han venido haciendo en el marco de la seguridad. Hacemos un llamado a la administración para que revisen su sistema de gestión integrado, sus procedimientos, si no existen, para que empiecen a construirlos, pero no para que lo construyan como muchas empresas hacen. Se traen al director de operaciones, que porque es el que se las sabe todas, y terminan haciendo procedimientos lejanos a la realidad. Hacemos un llamado para que esos procedimientos se construyan de la mano de los trabajadores, de la mano de los operadores, que son los que tienen la experiencia, la experticia en el manejo de la operación. Este llamado enérgico, compañeros, señala que nuestra organización, así como lo decía el compañero Juan Carlos, estamos abiertos al diálogo, pero también tenemos capacidad de lucha. Y si es necesario, ejercer a través de la movilización presión para que esta empresa empiece a escuchar a los trabajadores, lo vamos a hacer, compañeros. Y compañero Juan Carlos, compañeros, cuenten con la Uso Agua Azul, Uso Yopal, cuenten con nosotros la Uso Agua Azul. Si es necesario venir y plantarnos en esta puerta hasta que las autoridades vengan a retirar el bloqueo, lo hacemos, compañeros. Pero aquí esta empresa no va a venir a pisotear y a pasar por encima de esta organización que está próxima a cumplir 100 años. Estamos abiertos y hemos sido propositivos, pero si la empresa le sigue faltando el respeto, primero a los trabajadores, al grupo negociador que estuvo en aquella mesa y a esta organización sindical con ese pacto colectivo que están promoviendo, compañeros, nosotros como organización sindical vamos a proceder
como sabemos hacerlo jurídicamente, pero también nos vamos a movilizar porque a nosotros no nos falta el respeto esta empresa, compañeros. Hago un llamado nuevamente a cada uno de ustedes. Hay personas que piensan que porque se les dio, ellos dicen, una oportunidad de trabajar, van a vivir entonces toda la vida a merced de lo que quiera hacer cualquier superior con ellos. Es ahí donde radica la importancia, compañeros, de ser los mejores en lo que hacemos, de hacer cada una de nuestras actividades con calidad, porque no vamos a estar sujetos a vivir en el plan paleta de estarle lamiendo, perdónenme la expresión, a un superior para que nos mantengan las condiciones o nos mantengan en la buena, como se dice coloquialmente. Es ahí, compañeros, donde la palabra dignidad tiene una integridad que no solamente nos juega a favor para bien, compañeros, sino que también nos exige. Y es lo que quiero dejarles señalado aquí a cada uno de ustedes. Para eso está esta organización sindical, para respaldarlos, compañeros, para decirles, no teman de hacerse valer como personas. Aquí estamos nosotros, y si aún ustedes no han tomado esa decisión, yo les extiendo esa invitación, compañeros, a que se afilien a esta gloriosa organización. Ejemplos hay muchos. Hace poco pactamos una convención colectiva de trabajo que beneficia a cerca de 900 trabajadores de los consorcios de OMIA Colombia, OMIA SKF, SKF OMIA y OMIA TWM. Acabamos de suscribir la convención con la empresa Perenco, quien en un principio pretendió jugar con esta organización sindical y en un principio pretendían, por la terquedad, como sucede muchas veces, de un mando medio, pretendían llevar a la empresa a que se enfrentara con esta gloriosa organización. Nos movilizamos allí en la base en Bogotá, nos movilizamos aquí en la base principal de Perenco y en las oficinas principales en Bogotá, compañeros, y negociamos una excelente convención para nuestros compañeros de Perenco. ¿Cómo se logra eso? Se logra con la unidad y se logra con fortaleza en la base. Cerca de 200 trabajadores tenemos afiliados allí en la base de Perenco. Esto nos llevó a firmar una excelente convención. Compañeros, les dejo esto para que ustedes lo analicen, para que ustedes se lleven a sus casas y además lo transmitan. Eso es uno de los principales valores que debemos transmitirle a nuestros hijos. La dignidad no se negocia con nadie, compañeros. No se negocia por un salario, no se negocia por una bonificación, no se negocia por un puesto. No, señores. Para eso existimos nosotros, para que no tengan que existir trabajadores con las rodilleras puestas, para que no tengan que existir trabajadores a merced de los mandos medios. Para eso existe esta gloriosa organización. Y estas circunstancias, estas situaciones que han venido sucediendo, nosotros nos vamos a dar a la tarea de que no vuelvan a suceder. Y vamos a estar sobre los hechos. Y vamos a estar más pendientes, compañeros. Vamos a estar en comunicación, compañero Juan Carlos, para cuando sea necesario y cuantas veces sea necesario venir y pararnos en esta puerta, lo vamos a hacer, compañeros. Y si la empresa nos vamos a poner en ese modus de que la forma de entender sea a punta de meeting, como decimos los dirigentes sindicales, pues lo vamos a hacer. Porque voluntad de lucha nos sobra. Voluntad de lucha es lo que hay en este sindicato. Por eso no se ha acabado, a pesar de la persecución
que ha existido y que existió, como se denunció hace poco, donde presentamos el macrocaso de esta organización como una víctima más del conflicto armado de este país, donde se evidencia que muchas veces las mismas empresas han participado en hechos de violencia en contra de la dirigencia sindical, pero eso no ha menguado ni el poder ni la voluntad de lucha de esta organización. Es por eso que le decimos aquí a esta empresa, a Hidrocasanare, que tenemos intactas las fuerzas, porque hasta el momento hemos sido diplomáticos, concertativos, hemos sido propositivos, tenemos intactas las fuerzas, pero si hay que irnos a un pulso, nos vamos. Y con esto termino mi intervención. ¡Viva la Unión Sindical Obrera! ¡Viva! 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 ¡Viva la Unión Sindical Obrera! ¡Viva! 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 ¡Vivan las trabajadoras y los trabajadores de Hidrocasanare! ¡Vivan! 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 ¡Viva Hidrocasanare! ¡Viva! 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 Bien, compañeras y compañeros, les presento un saludo fraternal en nombre de la organización sindical. Y empiezo esta intervención haciendo referencia a por qué lucha y por qué es necesario mantener las organizaciones sindicales. En nuestro mundo, en nuestro contexto, en nuestra sociedad se ha estigmatizado a las organizaciones sindicales. Y entonces a las trabajadoras y a los trabajadores se les vende el discurso equivocado. Llegaron los sindicatos. Pilas que esos manes vienen a acabar empresas. Error. Mentira. Mito. Un sindicato no debe ni puede venir a acabar empresas. Porque nos metemos un tiro en la pata. Acabamos con nuestras fuentes de empleo. Pero eso no es excluyente con el papel protagónico que tienen que jugar los trabajadores para defender sus derechos. Y entonces quiero hacer referencia en mi intervención a dos papeles que tienen que jugar las organizaciones sindicales. Nosotros como sindicato, primero somos un sindicato de industria. En el país hay sindicatos de base y sindicatos de industria. Un sindicato de base es aquella organización que recoge a los trabajadores exclusivamente de una empresa. Por ejemplo, Sintra-Perenco. Un sindicato que solamente tiene afiliados a trabajadores de Perenco. Obviamente, estos sindicatos hoy, con la dinámica del movimiento sindical moderno de fortalecerse en las organizaciones, los sindicatos de base poco a poco están desapareciendo. Y hoy la USO es un sindicato de industria. Hace 25 años pasamos de ser un sindicato de base a un sindicato de industria. Por eso ustedes se encuentran en la USO sindicatos de trabajadores de Perenco, sindicatos de trabajadores de Sierracol, trabajadores de Waterford, de Lumber, del Halliburton, Masi, Masa, trabajadores de Ecopetrol, trabajadores de Metapetroleum, de Frontera Energy. Es decir, nuestro sindicato recoge a todas las trabajadoras y trabajadores de la industria. Nuestro sindicato hoy tiene 25.000 afiliados y afiliadas. Y tengamos presente algo. Las organizaciones sindicales fuertes son determinantes en las negociaciones colectivas y en la construcción de políticas públicas. Es diferente tener un sindicato que lo componen 30 personas a un sindicato que tiene 25.000 afiliadas y afiliados. Y entonces empiezo desarrollando el inicio de mi intervención. ¿Qué papel tiene que jugar la organización sindical? Voy a desarrollar rápidamente, pero de manera concreta, esta idea. Hace 100 días empezó un gobierno diferente en el país. Y obviamente que tenemos identificadas líneas.
tenemos comunes denominadores con este gobierno, pero también hemos tenido que salir a decir en qué nos diferenciamos. La viceministra de Minas y algunos funcionarios del gobierno han salido a decir en principio que los nuevos contratos de exploración petrolera en Colombia no deben ir, que es necesario hacer una transición energética. Y desde este sindicato, con autoridad moral y ética, hemos dicho y decimos y diremos: estamos de acuerdo con la transición energética. Es necesario que la matriz energética del mundo y de nuestro país cambie y que empecemos a generar energías renovables limpias. Pero es necesario mantener la naturaleza y la esencia de la industria del petróleo. Supongamos que el 28 de diciembre aquí Hidrocasanare saca un comunicado en el que dice, y Ecopetrol también lo hace, y las empresas petroleras: estimadas y estimados colaboradores, les deseamos un feliz año para ustedes y sus familias, que la pasen muy bien. Les informamos que a partir del próximo año vamos a hacer el abandono técnico de los pozos de petróleo y gas porque hay un cambio de matriz energética en el país. Eso significa, compañeras y compañeros, que se van a acabar nuestras fuentes de empleo. Y obviamente que como organización sindical de trabajadores de la industria del petróleo no estamos de acuerdo que eso ocurra. Estamos de acuerdo que el mundo tiene que seguir generando energías alternativas, depender de la energía solar, de la energía fotovoltaica, de la energía eólica, de la energía mareomotriz, de la energía geotérmica. Pero es necesario mantener la industria del petróleo y del gas, y voy a dar varias razones. Una razón de tipo económico. Recientemente se mostraron los resultados financieros de Ecopetrol, y esta empresa, a corte del 9º mes del año, tiene unas utilidades netas de 25.6 billones de pesos. Ecopetrol es la empresa más grande del país, la que más caja le genera a la economía nacional, porque es una empresa del Estado, que también es de ustedes, aunque trabajen en Hidrocasanare. Al finalizar el año, el otro año, los resultados financieros de Ecopetrol van a permitir que en total le entregue 18 billones de pesos de utilidades a la economía nacional y que le entregue 12 billones de pesos en transferencias, regalías, impuestos. Si esas utilidades no le entrasen al fisco nacional, significaría que nosotros tendríamos que pagar más impuestos para compensar lo que la empresa produce. Entonces, aquí hay un tema de carácter económico para la estabilidad del país. Otra cosa es que inviertan más los recursos, pero la industria le produce plata al país. Esta empresa paga regalías, paga impuestos. Segundo tema, porque es importante mantener la industria. En el país, en las dos refinerías de Barrancabermeja y de Cartagena, y sumando esta también porque hay que meterla, cargamos 400.000 barriles al día. Producimos el 100% del diésel que consume el país. Producimos el 85% de las gasolinas. Si tenemos que importarlas va a ser catastrófico para la economía del país. Hoy la gasolina, hoy hay un déficit económico porque el Estado, el gobierno debe subsidiar la gasolina porque tienen una estructura de precios que no compartimos, pero que hace que se hable de un famoso FEPE, con un fondo de estabilización de los precios de los combustibles. Bueno, eso ocurre produciendo nosotros el crudo. Imagínense que no lo tengamos. Nosotros tenemos crudo para 10 años, para 8 años, perdón, y crudo y gas para 10 años. ¿Qué pasa con el gas? ¿Sabían ustedes que en Colombia 10 millones de hogares, 10 millones y medio de hogares cocinan con gas natural? O sea, ese que abrimos allá, que nos llega, que no sabemos, pero que abrimos la estufa y ¡pum!, aparece el gas. Gas natural. Lo producimos en el país. 3 millones y medio de hogares cocinan con gas de cilindro. Bueno, si ese gas no lo producimos en el país, vamos a tener que pagarlo 5 veces más caro.
un cilindro de gas que vale 80.000 pesos va a valer 400.000. Entonces, aquí no va a haber descarbonización del consumo de energía, sino que va a haber más carbonización, por una razón muy sencilla. Cuando toque pagar 5 veces por el gas, la gente no se va a morir de hambre, va a cocinar con leña, es decir, vamos a contaminar más el medio ambiente. El combustible de la transición es el gas. Entonces, compañeras y compañeras, cierro mi intervención diciendo que nosotros desde el sindicato defendemos la transición energética, pero también defendemos la naturaleza de la industria de los hidrocarburos, la producción de petróleo y gas, y defendemos que factorías como estas se mantengan y se modernicen y que la gente trabaje en las mejores condiciones. Entonces, con este gobierno, con algunos funcionarios, tenemos diferencias en ese sentido, pero también tenemos coincidencia en otros puntos. Bueno, afortunadamente ya el mismo Petro, el ministro de Hacienda, el senador y el presidente del Senado, Roy Barreras, han manifestado que es necesario seguir sacando petróleo y gas. Y eso lo destacamos. Coincidimos con este gobierno, oigan bien compañeras y compañeros, en propuestas que hasta hoy son propuestas, como la reforma laboral. Los más veteranos aquí saben que a raíz de una ley, la ley 789 del año 2003, nos quitaron los recargos nocturnos de 6 de la tarde a 10 de la noche. Posteriormente, el gobierno de Santos nos devolvió 1 hora. Pero hoy, de 6 de la tarde a 9 de la noche, es como si estuviéramos trabajando a esta hora. Compañeras y compañeros, saquen la cuenta ustedes de la capacidad adquisitiva que hemos perdido los obreros en Colombia. Esos vigilantes, esas vigilantes que están aquí, en este kiosco, los que están trabajando adentro en los laboratorios, en materias primas, en las operaciones de las plantas, ustedes están perdiendo cada día que trabajan en turno de tarde, o en turno 2, o en turno B, o como se llame. Están perdiendo 3 horas de 6 de la tarde a 9 de la noche. Están perdiendo el 25% de los recargos festivos. Bueno, hay la posibilidad de recuperar esos derechos que nos quitaron. Cuando promovieron esa ley, dijeron que en Colombia iban a crear 600.000 empleos nuevos. Carreta, yo pregunto, ¿este puesto de vigilancia le metieron más personas? No. Al operador de la planta le dijeron, venga otro compañero para que esté con usted, porque hay una reforma que quitó los recargos nocturnos. ¡No! El señor Ardila Lula en sus embotelladoras de Postobón de cervezas metió más operarios. ¡No! O sea que hubo una reforma antiobrera para que los empresarios ganaran más plata. Estamos de acuerdo que el empresariado gane plata, pero no a costillas de los trabajadores. Bueno, hay posibilidades con este gobierno para que rescatemos esa reforma, para que recuperemos los recargos nocturnos y preguntémosle a cualquiera. Este no es un tema de unos insurreccionados. Este no es un tema de unos fascinerosos, ni de unos guerrillos que están diciendo que hay que apoyar la reforma. No, este es un tema de sentido común, que es el menos común de los sentidos. El sentido común es ese instinto o ese hecho razonable que me dice que si va a llover tengo que sacar la sombrilla. El sentido común es eso que me dice que para pasar la calle tengo que mirar si viene un carro. El sentido común de los obreros nos dice que queremos que nos paguen lo que corresponde. El sentido común nos dice que cuando trabajo de noche me deben pagar recargos nocturnos. Bueno, vamos a mirar si es posible que rescatemos los recargos nocturnos, que son del 35% y que nos quitaron. Tenemos coincidencias. Los vientos están a favor nuestro. El viceministro del Trabajo hasta hace un año fue presidente de este sindicato. Fue mi compañero en la dirección del sindicato. Él fue presidente y yo fui vicepresidente. Y cuando yo fui presidente, fue vicepresidente. Somos amigos personales. Juan Carlos, nos conocimos en el ICP. También lo conocen ustedes, compañeros dirigentes. Un hombre abierto, abogado, experto, laboralista, a favor de los trabajadores.
Ese es el viceministro de Trabajo que hoy tenemos. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, fue dirigente sindical de FECODE, dirigente sindical de la CUT, senadora de la República. Bueno, con ellos hemos hablado, hemos dialogado y han dicho: señores de los sindicatos en Colombia, vamos a presentar un proyecto de reforma de ley para que ustedes recobren los recargos nocturnos. Pero a la suerte hay que ayudarle. Uno no se gana el chance si no lo compra. Si nosotros como obreros en este país y como movimiento sindical no impulsamos esa necesidad, no impulsamos ese sentir de los trabajadores para rescatar los recargos nocturnos, pues no va a pasar. Por eso este sindicato debe tener cintura política. Y no significa ser politiquero, no. Debe tener la habilidad para ir a la Comisión Quinta del Congreso a defender la industria. Este sindicato debe tener la habilidad y la interlocución para ir a las comisiones económicas y de asuntos laborales del Congreso de la República a defender nuestras pretensiones, a mejorar las condiciones de las obreras y los obreros en Colombia. Este sindicato debe tener la capacidad y la posibilidad y la argumentación, y lo estamos haciendo para reclamar la inclusión. Compañeras, escúchenme bien, y compañeros, la industria petrolera eternamente ha sido masculinizada. Esta industria petrolera nació en Colombia en el año 1918, o sea, tenemos 104 años de explotación petrolera. Nació en el corregimiento del Centro con el pozo Infantas 2, porque el Infantas 1 tuvo una falla y entonces empezaron a perforar el Infantas 2 y fue el primer pozo que dio origen a la explotación petrolera en Colombia. Es bueno referirlo porque la gente dice, pero ¿cómo así Infantas 2 y el Infantas 1? Bueno, pasó lo que acabo de contar. Desde ese entonces, 104 años, esta industria ha sido masculinizada. O sea, aquí es puro macho, de pelo en pecho. Y consideramos que eso tiene que cambiar. Esta industria debe ser incluyente. Tiene que darle espacio a la diversidad de género. Un sindicato moderno y una industria moderna tiene que darle espacio a la participación de las mujeres en la operación, en la administración, en la conducción del sindicato, porque nos cabe la crítica. Hemos sido excluyentes y por eso, compañeras y compañeros, ojalá mañana, ojalá en las próximas elecciones, ojalá tengamos aquí mujeres poniendo la bandera y asumiendo la intervención. Porque las mujeres son valerosísimas, además de hermosas, necesarias para la vida, además de habernos traído al mundo una mujer, hay que darle el papel que le corresponde a la mujer en la industria. Entonces, este sindicato tiene la firme tarea de posicionarse a nivel político en el país para reclamar la defensa de la industria, reclamar las reformas laborales, materializarlas, exigirle a la industria que se ubique en las condiciones que corresponden de inclusión y por supuesto avalar la transición energética. Les he hablado de cuatro papeles determinantes que hay que jugar dentro de la sociedad. Y vengo en mi intervención a desarrollar la segunda parte. Este sindicato, además de tener que interlocutar en esos niveles y con esos temas, también debe preocuparse por la situación interna, por la situación gremial, por el relacionamiento y el diario vivir de los trabajadores y las trabajadoras con su empleador. Y yo decía, es un mito cuando se le vende a la opinión pública, cuando se posiciona en el imaginario colectivo que ser afiliado a un sindicato o apoyar a un sindicato y apoyar la uso es apoyar el acabose de las empresas. No es cierto. A nosotros nos interesa que a las empresas les vaya bien. Si a Aerocasanare le va mal, pues sencillo, cierra esta vaina, nos liquida y chao. Nosotros no queremos eso. Pero eso no es excluyente con nuestros derechos. Nosotros, como dirigentes sindicales, somos los primeros voceros para asumir la conducción de los trabajadores y presentarle un pliego de peticiones a una empresa, no para quebrarla, sino para mejorar los derechos de cada uno de nosotros.
para buscar avanzar en el reconocimiento de unos derechos extralegales, además de lo que contempla la ley en el Código Sustantivo de Trabajo. Nos interesa la estabilidad laboral, nos interesa el ascenso, defendemos la estabilidad laboral, defendemos el empleo formal. Luchamos para que todas y todos sean trabajadores directos de la empresa a término indefinido. Eso no es pecado, eso es reclamar derechos. Nos interesa que las comunidades del entorno se vean positivamente impactadas por el desarrollo de la industria. Nos interesa que haya aprendices SENA, que tengan la posibilidad de formarse. Nos interesa eso. Eso que es bienestar. Pero también hay circunstancias que debemos denunciar con mucha responsabilidad. No compartimos esas actitudes de personajes soberbios que se creen que se las saben todas más una. No se las saben todas, se las saben todas más una. Como el personaje este, el ingeniero, no es mi costumbre dar nombres, pero hoy lo voy a hacer, pase lo que pase. Este señor Abaunza no puede seguir aquí creyendo que todos somos Clau y entonces él es el martillo y a todos nos dan la cabeza. Aquí se perratea todos los protocolos. Por ejemplo, eso que ocurrió con el horno hace 2 meses. Vea, compañeras y compañeros, supremamente grave. Cuando se hace el análisis causa-raíz y se detecta que rompe todos los protocolos, que hay un proceso de recirculación, que hay una decisión de más alto nivel que dicen rompan recirculación en el turno 1 o el turno de día, porque obviamente la gente en el turno 3 viene cansada, viene agotada, es natural. Uno después de correr 9.800 metros y va en una carrera de 10.000, no tiene la misma entereza, vitalidad. No estoy diciendo que estemos despalomados, no, una condición natural del ser humano. Por eso los turnos existen. Si nosotros fuéramos robots, pues nos echaban aceite y listo, hágale papá, pero nosotros somos seres humanos. Y entonces hay una decisión administrativa que se rompa la recirculación en el turno de día. Cuando venimos fresco, cuando empieza el nuevo turno, ay, el señor no. Él es más brillante. Mucho la lumbrera, pues. Y casi terminamos en una fatalidad. Casi se mueren compañeros aquí. Producto de una mala conducción operacional, producto de la soberbia, y eso lo denunciamos y lo hacemos responsable de ese acto. No, la vida de nosotros está por encima de todo. Uno cuando sale de su casa, su familia espera que uno vuelva como salió. Como todo en la vida, uno preserva la vida. Ese es un acto que no compartimos y lo denunciamos. Temas como ese que se presentó aquí con unas lámparas que, a pesar de la decisión después de un papel de los compañeros que reclamaron que se iluminaran los diferentes espacios, también casi hay una tragedia. Ahí tenemos la información. Compran lámparas que no son las adecuadas de la industria, que deben reunir unos protocolos de seguridad, que son productos de ser lámparas Explosion Plug, precisamente después de un estudio que se ha hecho por especialistas que dicen, venga, eso no es como poner una lámpara en la calle. Esa no es la lámpara que se pone en el jardín o que se pone en el negocio, no. Ambas iluminan, pero es que estamos en una industria de alto riesgo, donde hay vapores, donde hay alta posibilidad de generarse un incendio. Y sin embargo, se omite ese procedimiento y casi terminamos en otra tragedia. Procedimientos como ese de los burros, no de los burros de 4 patas, de los burros esos que ponen para hacer el montaje y el desmontaje de los carrotanques cuando transportan hidrocarburos. También procedimientos que se ha orientado incluso por la ARL que se deben cambiar porque no son adecuados. Les he nombrado 3 hechos, no es carreta, 3 hechos concretos que hay que intervenir, que no puede seguirse presentando, porque nos interesa preservar la vida de cada uno de ustedes. Compañeras o compañeros, sindicalizados o no sindicalizados, nos interesa que todos estemos bien, nos interesa que la empresa esté bien.
Uno se pregunta qué hubiese pasado donde ese horno hubiese ocasionado unas fatalidades. Vea, compañeras y compañeros, cierran esta factoría. Nos dicen, sí, se acabó, fuerza mayor, vamos a liquidar y listo. Nos dan lo que dice el Código Sustantivo de Trabajo y todos para la calle. Y nosotros no queremos eso. Queremos conservar los dos derechos: la integridad y la vida de cada una de las personas, de cada uno y cada uno de los obreros, y nos interesa conservar esta empresa, que se conserve en las mejores condiciones. Por eso hacemos la crítica. Y también acompaño eso con actitudes soberbias que reposan y descansan en la estigmatización de los obreros. Aquí ser vocero de la organización sindical se cobra a veces. Al compañero Juan Carlos Ortiz, quien tiene una situación particular de salud, que está en el procedimiento que demanda la ciencia médica, un proceso orientado por profesionales, pues el compañero está en el desempeño de sus labores con unas recomendaciones de las cuales tiene conocimiento la administración de Hidro Casanare. Y sin embargo, en un corto tiempo le disparan en ráfaga una cantidad de cartas, 3 cartas, para llevar al compañero una de dos: o se aburre y renuncia, o lo conllevan a que genere algún acto el compañero para ver cómo lo pueden sacar de esta empresa. Pero no, el compañero ha sido inteligente, es un compañero vocero, un activista de este sindicato y próximamente dirigente, compañero comprometido con la operación, que tiene el respaldo institucional de la organización sindical, compañero Juan Carlos, como cualquiera de ustedes lo puede tener ante un hecho similar. No vamos a aceptar casos de acoso, casos de discriminación. Naturalmente, aceptamos y convenimos que cuando cualquier trabajadora o cualquier trabajador requiera ser retroalimentado, que se haga un feedback, porque podemos estar fallando. Somos seres humanos perfectibles. Pues obviamente que estamos dispuestos a dialogar, a que nos digan, oye, está pasando esto, pero también de aquí para allá, porque la retroalimentación tiene que ir en las dos vías. Entonces, compañeras y compañeros, estos actos no los tolera el sindicato y manifestamos nuestra solidaridad con el compañero. Compañeras y compañeros, es muy importante comprender que el movimiento sindical, la organización sindical, los sindicatos tienen capacidad de interlocución en la medida en que tengan fuerza. Ese proceso de negociación que adelantamos no se hubiese podido mostrar con resultados si no hay capacidad de respuesta. Llévense esto en sus cabezas, en sus mentes. Es mejor tener organizaciones sindicales fuertes, con capacidad de movilización y capacidad de interlocución, que tener organizaciones sindicales débiles. Nos interesa aumentar la capacidad de sindicalización. Queremos hacerle el llamado a las compañeras y compañeros que no se han sindicalizado para que hagan parte de la Unión Sindical Obrera. Este es un acto voluntario, aquí no se obliga a nadie, pero hay que comprender que las relaciones laborales, los derechos de los trabajadores cambian en la medida en que las organizaciones sindicales sean fuertes. Las botas, la ropa, el casco, las gafas, las dotaciones, los descansos, los permisos, las licencias, el salario, eso es producto de la lucha del movimiento obrero. Y nos interesa que todo el mundo esté bien, desde el presidente de esta compañía hasta el trabajador menos clasificado escalafonariamente. Por eso lucha la organización sindical. Tengan ustedes la certeza y la seguridad que aquí no vamos a venir a decir en un meeting acabemos con nuestro puesto de trabajo. No, todo lo contrario, fortalezcamos nuestros derechos, avancemos. Entonces, compañeras y compañeros, hace rato no hacíamos un meeting aquí, y yo sé que puede generar algo de incomodidad el que está adentro y el que está acá afuera, pero es necesario que hagamos un esfuerzo. Pequeño es nuestro aporte. Tengamos organizaciones sindicales fuertes, afílense al sindicato,
respalden esta organización. Vea, la próxima semana, el 29 y el 30 de noviembre, vamos a hacer elecciones de delegados. Por cada 100 afiliados se tiene derecho a tener un delegado para, con esos delegados, hacer asambleas y tomar definiciones. Vamos a hacer elecciones el 29 y 30 de juntas de las subdirectivas. Aquí en el área tenemos la subdirectiva de Agua Azul, la subdirectiva de Monterrey, la subdirectiva de Yopal. Bueno, compañeros, hay un compañero candidato de ustedes, quien habló hace unos minutos, el compañero Juan Carlos Ortiz. El compañero va encabezando la plancha 105. Vamos a darle respaldo todos masivamente aquí en Hidro Casanare a votar por la plancha del compañero. Tengamos un dirigente sindical. Juan Carlos está en nuestra línea, en la línea de defender los derechos, de defender el empleo, de defender la empresa, de defender la dignidad, como lo manifestaba nuestro compañero. Aquí están los compañeros de Perenco Limited, que firmamos una convención. Y allá tenemos un buen relacionamiento con los jefes de la empresa. Claro, nos ha tocado hacer el meeting. Al principio pensaron que era que nosotros íbamos a acabar y después dijeron que no, que meeting no. Bueno, hicimos un meeting, ahora nos dicen, no, tranquilos, sigan. Hablen con los trabajadores, eso sí, pongámosle tiempo. Claro que sí, tenemos tiempo. Pero cuando la cosa no funciona, pues entonces intervenimos y nos llevamos más tiempo. Pero bueno, aquí la idea es establecer relaciones fraternas, dialogadas. Invitamos a respaldar al compañero Juan Carlos a su plancha, que llegue al sindicato, que el compañero sea dirigente sindical de la USO. Y hay elecciones para la Junta Directiva Nacional. Yo voy encabezando la plancha 1. Me tocó por coincidencias de la vida la plancha 1. Son 36 aspirantes, 36 planchas. Las invito y los invito, compañeros afiliados a la USO de Hidro Casanare, que me den el respaldo en la plancha 1 para continuar acompañándolos, para continuar en la lucha por defender nuestros derechos, defender la dignidad, defender la estabilidad, defender las fuentes de empleo y al final, compañeros, darle la fuerza que requiere el movimiento sindical. Necesitamos movimientos sindicales fuertes que sean incidentes en la toma de decisiones para mejorar las condiciones de todas y todos. ¡Viva la Unión Sindical Obrera! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva la Unión Sindical Obrera! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva las trabajadoras y trabajadores de Hidro Casanare! ¡Vivan, vivan, vivan! ¡Viva la Unión Sindical Obrera! Gracias, compañeras y compañeros. Vamos a hacer ingreso.